1964. De profesión abogado, especializado en gerencia pública, derecho público y altos estudios en la Universidad de Salamanca. Descendiente de jefes activistas, fieles servidores del Partido Liberal en el municipio de Pelaya, departamento del Cesar. Este joven soñador, de carácter recio, inconforme, inteligente y emprendedor, ha hecho gala de su estirpe anteponiendo siempre el interés colectivo frente al individual y manteniendo una sola línea de conducta orientada por la honestidad y los grandes ideales. A pesar de su juventud, pero gracias a su capacidad, ha desempeñado cargos públicos de alta responsabilidad. Abogado litigante, en especialidad Derecho Civil y Policivo. Abogado asesor en la Personería de Bogotá, en la Delegada para el Medio Ambiente y el Desarrollo Urbano. Además, fue encargado de la Personería Delegada y presidente del Consejo de Justicia de Bogotá. Irrumpe en la vida pública y política en 1989, cuando fue elegido por voto popular y durante 3 ocasiones consecutivas como delegado universitario a la Convención Liberal Nacional. Promotor activo de la 7ª papeleta y del proceso de la Constitución de 1991. En 1992, el doctor Canosa es candidato al Consejo de Bogotá en un renglón de privilegio. En 1994, llega por primera vez al Congreso de la República como miembro de la Comisión Económica y la Comisión de Acusaciones. Renuncia al no estar de acuerdo con el manejo del proceso que se le llevaba al presidente y mantiene su línea de conducta al no vender su posición. Ante su disposición de servicio, de inconformidad con la situación del país, Francisco Canosa, el soñador, decide fundar el movimiento político de la eficiencia, ciencia y organización del liberalismo, ecoliberalismo. Corriente política que ha logrado una curul por 2 veces consecutivas en el Consejo de Bogotá con el administrador Jairo Calderón. En 1998 regresa a la Cámara de Representantes, gracias al apoyo de 25.000 ciudadanos bogotanos con los que obtiene la primera votación liberal independiente. Situación a la que el doctor Canosa no es inferior, liderando un importante bloque parlamentario con el que construyó la Alianza para el Cambio y defendiendo proyectos de ley que siempre han redundado en pro de la mayoría de los colombianos. De igual forma, y en uso de sus derechos como congresista, ha sido el más acucioso de los parlamentarios en cuanto al control político se refiere. Pues desde hace más de 2 años ha venido buscando soluciones a la problemática de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios, presentando proyectos que modifiquen la Ley 142 y realizando juiciosos debates a los responsables del gobierno que han permitido los altos costos en la prestación de estos. Ahora, y en busca de lo que es justo, Canosa es quien impulsa el referendo derogatorio de la Ley 142, con lo cual logrará justicia para los 42 millones de colombianos. Hoy, con la frente en alto y la satisfacción del deber cumplido, aunados a su juventud, experiencia, preparación y sobre todo espíritu de servicio, aspira a representarnos en la máxima corporación de la República. Por lo que es justo, aquí y hoy, nuestro amigo Francisco Canosa, senador 2002-2006. Por lo que es justo, aquí y hoy, nuestro amigo Francisco Canosa, senador 2002-2006. Gracias primero que todo a ustedes por ser tan generosos y haber querido acompañarme en este majestuoso acto
acto que le demuestra a los politiqueros de siempre que la gente honesta y preclara de este país también puede llegar al Congreso de la República. Cuando nosotros empezamos, teníamos algunas metas, no tan grandes como las que hoy vemos, lo confieso. Y armamos una lista con Jairo y con Pachumelo, también de la misma clase nuestra, y la lista salió con 0. Sorprendido Bogotá, un muchacho que nunca había hecho política en la vida, se llamaba Jairo Calderón y Pachumelo, eran concejales. Eso fue muy importante para nosotros. Luego nos reunimos y dijimos, vamos a la Cámara. Yo trabajo, sin temor a equivocarme, creo que más que todo el mundo, porque tengo una responsabilidad muy enorme sobre los hombros, grandísima. Una vez que llega al Congreso, sí. ¿La primera vez lo pillaron? No, renuncié a la comisión de acusaciones. ¿Y usted qué? ¿Y la comisión? El otro. O sea, ¿usted quedó ahora de Heine Mogollón? No, estoy de presidente, no tengo... ¿Y eso es un honor, ser presidente de la comisión de acusaciones, o es una vergüenza? No, es un reto. ¿Es un reto? Vamos a trabajar. Yo no digo que usted ha robado ni nada porque no ha salido así por televisión que usted lo han pillado. ¿O no lo han pillado? No lo he hecho. Ah, ¿no lo ha hecho? No, ¿Y entonces a qué se fue al Congreso? A trabajar. Y si uno sí puede decir, por ejemplo, usted mete las manos al fuego por cuál parlamentario que usted diga, ese señor es de muy buena fe y nunca ha robado. No. Si quiere, vuelva mañana con la respuesta. Ahí se lo dejo bien miradito para que se mire y diga, no debo robar. Gracias. Gracias. Y por culpa de la juez de la Unidad Ejecutora de Servicios Públicos de Bogotá, hace 4 años a todos los estratos en esta ciudad nos vienen cobrando 25.5% de más en las tarifas de recolección de aseos. Eso no es prevaricato, eso es pecado mortal. Aquí hay gente que no tiene cómo pagar la educación de sus hijos, la comida, no tiene cómo vestirse, no tiene cómo tener salud, se mueren en las puertas de los hospitales y estos vagabundos permiten que nos cobren 25% más en cada uno de los estratos por no cumplir con la ley. Señor procurador, ellos tienen que irse para la cárcel. Y de seguir este proceso leonino, yo creo que hay que convocar a los colombianos, amarlos a que no paguemos más los servicios públicos y a las buenas o a las malas recuperemos la empresa, y más ahora que y hoy nos roban a través de los servicios públicos, a través del sudor, a través del esfuerzo de nosotros los colombianos. Y yo creo que estos recibos hay que romperlos. Esto no tiene sentido, no lo podemos pagar. Y si no, yo pienso que hay que quemarlos. Que me parece que si los quemamos, ayer ellos quemaban a nuestros indígenas. Hoy vale la pena que de alguna manera, en representación de ese pueblo que ayer subyugaron, los congresistas de este país hagamos leyes, o si no, nos va a tocar llamar a la desobediencia civil. A ustedes muchísimas gracias. Servicios públicos. Los colombianos en una expedición Robinson. Al igual que un grupo de hombres y mujeres reclutados por un canal de televisión para ser llevados a una isla paradisíaca y allí buscar quien sobreviva bajo las mínimas condiciones, los colombianos tenemos una gran problemática en las ciudades, los pueblos y los campos.
Aparte de flagelos como la violencia, la corrupción, el desempleo, el abandono estatal y la pobreza extrema, los colombianos tenemos que pagar un alto costo económico por el suministro de los servicios públicos domiciliarios como son el agua, la energía, el gas domiciliario, el servicio de recolección de basuras y el teléfono. En nuestro país, las mal orientadas políticas en materia de construcción de embalses, represas, la extensión de redes de acueducto y alcantarillado han arrojado junto a la corrupción administrativa graves consecuencias para una comunidad que crece a pasos agigantados en las principales ciudades del país. Las tarifas que cobran las empresas a los usuarios han venido creciendo de manera exorbitante sin que el gobierno tenga políticas controladas y exista un equilibrio entre la inversión y el costo para el usuario. Son innumerables los argumentos de los usuarios para debatir y rechazar las elevadas tarifas de los servicios. Predios que no están construidos, edificios con oficinas desocupadas, casas humildes con pocos servicios y apartamentos donde solo se va a dormir, reciben elevadas tarifas sin que el usuario tenga derecho a explicaciones. Las unidades de reclamos de la empresa de acueducto, energía, empresas de aseo, gas natural y la empresa de teléfonos reciben a diario centenares de quejas sin que exista la solución de al menos el 15% de los casos. Las interminables colas en los CADES y los bancos son el pan de cada día. Todo debido a que las nuevas leyes obligan al usuario a cancelar la factura mensualmente o será cortado el servicio. Pero si usted no tiene cuenta en el banco, no podrá pagar la factura y tendrá que correr hasta un CADE. En materia de energía eléctrica, el problema es preocupante. El Estado argumenta inconvenientes como las conexiones piratas, el abuso en el servicio y la voladura de torres de conducción por parte de la guerrilla, para incrementar los costos en el servicio, olvidando elementos como el robo a las termoeléctricas, hidroeléctricas, la corrupción estatal y las opiniones sesgadas de un ministro de Minas y Energía que comunica a través de los medios que los apagones se deben esencialmente a los fenómenos del niño o de la niña. Las empresas encargadas de las interconexiones adeudan miles de millones y es necesario cobrarle a los colombianos esos llamados sobrecostos en la producción del servicio. Son frecuentes los debates en el Congreso de la República porque al Estado se le fueron las luces en materia energética. El problema de las basuras, responsabilizado a empresas privadas, generó un monopolio porque, aunque son 4 empresas, cada una se ocupa de un sector determinado de la ciudad, cobrando al usuario una tarifa fija. Produzca o no produzca basura, tendrá que pagar. Las empresas alegan un servicio de mantenimiento sin que exista tal, ya que los escobitas solo barren la tierra de las calles y no el interior de las viviendas. Además, el barrer el espacio público es cobrado como servicio de alcantarillado. Los camiones recolectores toman la basura de un solo punto en los condominios, es decir, casas y apartamentos por igual, y el cobro se hace individual y no general. ¿Por qué tenemos que pagar alcantarillado si ya existe como tal? ¿Por qué debemos de pagar sobrecostos si las redes ya están hechas? ¿Cómo se responsabiliza la empresa de acueducto y alcantarillado de las constantes inundaciones en barrios bogotanos? Millones de colombianos creímos que la llegada del gas domiciliario aliviaría en gran parte la situación energética. Las tarifas comenzaron relativamente muy bajas, pero poco a poco iniciaron un ascenso tan desaforado como el mismo elemento al ser encontrado en la capa terrestre y su escape a la superficie. Si un colombiano recibe un salario mínimo de 286.000 pesos, ¿cómo es posible que pueda atender sus necesidades de alimentación, salud, educación, vivienda, vestuario, transporte y otros gastos familiares? Si solo una factura de acueducto le puede quitar su salario, entonces, ¿qué le queda para sus demás necesidades? La gran conclusión de toda esta historia
es que los colombianos, cada uno en su ciudad, municipio o el campo, vivimos una verdadera expedición Robinson, sin derecho a inmunidad, ni premios, ni compensaciones, ni nada, solos a la deriva y sin que nadie señale el norte a seguir. Honorables concejales de Bogotá, Jairo Calderón, Francisco Melo, Julio Gómez y Fernando Angulo. Honorables ediles del Distrito Capital, Juan Ramón Martínez, Luis Alfredo Jiménez, Jorge Suárez, Alexandra Cárdenas, Edison Arias, Jaime Castiblanco, Hernando Ávila, Luis Guillermo Ramos, Jorge Pinilla, Osman Martínez, Josué Quiroga, Pablo Barón, Bernardo Medina, Álvaro Poveda, Jorge Neira, Jorge Rubio, Luis Mendoza, Jorge Humberto Vargas, Robertino Romero, Germán Cubillos, Armando Sánchez, Enrique Cabeza, Juan José Delgado y Pedro Arias. Doctora Susana Corredor, diputados Raúl Martínez, Hilario Áñez, ex senador Eduardo Romo Rosero, Alicia Navarrete y Diva Criado de Canosa, coordinadores nacionales de las mujeres, Serpa presidente, señores concejales de los municipios, amigos todos, agradezco la feliz oportunidad de entrar en su hogar y de compartir este momento histórico en la vida nacional, en los procesos democráticos y en especial en la participación ciudadana de los habitantes de mi país. País que durante los últimos 17 meses he venido recorriendo, ejerciendo el apostolado de la pedagogía sobre los servicios públicos domiciliarios. Seguramente muchos de ustedes habrán hecho parte de los foros a los cuales me han invitado y otros sabrán que he estado allí transitando, llevando una luz de conocimiento y conciencia, pero también de esperanza a los colombianos. Por ejemplo, en esta campaña de empoderamiento ciudadano he visitado ciudades como Bucaramanga, Pasto, Medellín, Villavicencio, Cali, Barranquilla y Valledupar, entre muchas otras grandes y pequeñas de Colombia. Por ello ya he incorporado a mi conferencia una amplia gama de injusticias que a lo largo y ancho del país los colombianos me han compartido. Casos de abierto abuso y descarada desidia administrativa, casos de flagrante corrupción y de una inversión de valores tal que atenta contra la estabilidad de la sociedad y de su unidad básica, la familia. En estos periplos he encontrado tristezas en las caras de los niños de mi nación. He encontrado poblaciones llenas de temor y miedo por la violencia. En la capital y la provincia colombiana no hay empleo. Los jóvenes no ven un futuro claro ni oportunidades para su crecimiento personal, ni ocupacional y mucho menos profesional. Las ciudades capitales de nuestro país cuentan con procesos acelerados de descomposición familiar, con claros índices de violencia intrafamiliar, de inseguridad ciudadana y de violencia urbana, en muchas ocasiones disparadas por la presencia inusitada de los desplazados por la violencia. Claro, las condiciones económicas del país son bien difíciles, porque la producción en el campo no es viable por los fenómenos de la violencia política conocidos por todos. La desestabilización de los mercados y los productos provenientes del agro, al igual que la ausencia de políticas públicas sobre la materia. La inversión extranjera para la producción de bienes y servicios en Colombia ha bajado estrepitosamente en los últimos 5 años. El problema central, en mi sentir, surge por la falta del cumplimiento del contrato social en nuestra sociedad, debido a que el papel que tiene la justicia en la cooperación social no corresponde al objeto primario, que de ella es ser la estructura básica de la sociedad. La justicia es, pues, la primera virtud de las instituciones sociales, porque no importa que las leyes e instituciones sean ordenadas y sean eficientes, pues si son injustas, han de ser reformadas y abolidas. Yo entiendo la realidad de nuestro país, pero también la he padecido
la he estudiado y por eso quiero aportar soluciones reales a nuestra gente. Lo más hermoso que me ha ocurrido es que importantes organizaciones de estudiantes, profesores, asociaciones de mujeres, me hayan ofrecido abanderar el proyecto de iniciativa ciudadana del referéndum nacional por los servicios públicos domiciliarios. El referéndum derogatorio de la ley 142 de los servicios públicos, ley que nos tiene asfixiados y que nos está empobreciendo cada vez más. Los servicios públicos domiciliarios constituyen el tema más importante de políticas públicas y de los mecanismos de gobernabilidad de la presente década. He aquí parte de su problemática. En la energía, por ejemplo, en Colombia un kilovatio debería ser más barato que en muchos países porque se produce con agua y sabemos que es nuestro país uno de los más ricos en este recurso. Las empresas se han apropiado unos pocos y hoy son manejadas por los extranjeros. En el cálculo de la factura, la fórmula matemática es compleja y no la entienden ni siquiera los científicos. ¿Por qué las empresas lo hacen así? Para engañarnos y mantenernos en la ignorancia sobre los procedimientos de cobro. Es decir, los españoles que antes nos engañaron con espejos, hoy nos engañan con fórmulas rebuscadas. En el recibo de la energía nos cobran intereses de mora por la no cancelación oportuna de la misma hasta el 37.76%, lo cual comparado con la usura del 35%, según lo aprobado por la Superintendencia Bancaria, supera los límites del delito. Las empresas nos cambian los medidores estando en buenas condiciones y entablan sanciones que van desde un salario mínimo hasta 3 millones de pesos. Lo que no se tiene en cuenta es que los sellos se destruyen en muchas ocasiones por un proceso de autocristalización, por accidentes caseros y no necesariamente por la mala fe de los usuarios. Como si lo anterior fuera poco, al no haber renovado tecnológicamente la prestación del servicio de energía, cuando hay bajones de corriente nos dañan los electrodomésticos y las empresas nunca nos responden. ¿Ante quién nos quejamos? Como si el palo diera para cucharas, nos cobran la voladura de torres de la energía, su amenaza de apagón. ¿Qué tal? En materia energética se puede decir que al gobierno se le fueron definitivamente las luces. ¿Y qué decir del acueducto y el alcantarillado? En la factura nos están cobrando un cargo fijo por acueducto, un cargo fijo por alcantarillado y un cargo fijo por aseo. Es decir, nos cobran 3 cargos fijos en una sola factura. Además nos cobran por el vertimiento de las aguas y una tasa de contribución que a todas estas nunca nos han dicho en qué se gasta este mundo de plata o a los bolsillos de quién van a parar dichos recursos. Y lo peor, están eliminando los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Y ahora bien, si ustedes recuerdan cuando les pusieron el agua junto con la matrícula, siempre pagamos el contador. Por lo tanto, los medidores son en propiedad del usuario y no de la empresa, como nos los hacen ver. Sin embargo, nos siguen cobrando hasta el punto que tanto los contadores como los servicios los hemos pagado cerca de 7 veces y las empresas las hemos pagado más de 3 veces. Las tarifas siguen subiendo a pesar de que la indexación es del 8%, llegando a incrementos escandalosos hasta del 36% de un año a otro, frente al 9% del alza del salario mínimo. Colombianos, necesitamos tarifas reales a costos bajos. Por último, los medidores ultrasensibles que nos están obligando a cambiar, a pesar de que el anterior esté bueno, sirve para el cobro no solo del agua, sino que nos miden también el aire que circula por dentro de los tubos. Hablemos de los absurdos del servicio de teléfonos. En materia de costos, el estrato 1 en Bogotá paga el equivalente al estrato 6 de Medellín. Además se paga el cargo básico, la contribución al deporte, un básico por extensión local e IVA. ¿Cómo les parece? IVA en un servicio público. Necesitamos que se elimine el contrato, el cobro de reconexión. Entre otras cosas, porque nos están cobrando un montón de plata por solo hundir un botón. Esto es injusto. Les aseguro
que vamos a luchar porque los subsidios vuelvan a ser una realidad y un alivio para las familias de Colombia. Entre otras cosas, porque es una forma de redistribución equitativa del ingreso y construcción de justicia social. Hoy, según los recibos, vale más el servicio de telefonía local que el de larga distancia. En el servicio de telefonía no he podido entender por qué no nos ponen un medidor. ¿Y qué me dicen ustedes del cobro de las llamadas a líneas calientes que nos aparecen en el recibo sin haberlas realizado nunca? Eso sí que es un atropello. Mejor dicho, nos cobran el teléfono como si nos estuvieran comunicando con San Pedro o con el más allá. Hablemos de los atropellos de las empresas de aseo. El servicio de aseo nos los cobran como una tarifa fija, de acuerdo al estrato, y no les interesa si producimos o no basura, a pesar que la ley dice que debemos pagar de acuerdo al consumo. Nos cobran por el número de cocinas, en el caso de los locales comerciales por el área. El cobro básico en este servicio no tiene razón de ser, porque cuando uno sale de la casa, ni el botadero está en la puerta, ni el carro lo está esperando, ni los empleados de la empresa van casa por casa en los conjuntos cerrados, ni en los edificios, oficinas y apartamentos. En el caso de Bogotá, este es un monopolio privado. Como están las cosas, sale más barato mandar la basura por Servientrega, llega más rápido y es más segura. Ahora el pago de los servicios es otro dolor de cabeza, porque los bancos exigen tener cuenta para recibir el pago, y lo más curioso, solo reciben hasta el mediodía, raro. Con gran sorpresa he tenido que defender a muchos usuarios de los abogados que contratan las empresas para hacerle los cobros ejecutivos, porque al pasar tan solo un par de días la fecha de pago de la factura, inician el cobro judicial. Otros el mismo día exigen el pago de los honorarios, los cuales nunca han sido trabajados. Por último, es bien curioso que los computadores y los sistemas de las empresas solo se equivocan a favor de las empresas, nunca jamás se equivocan a favor del usuario. Pero lo más interesante es que esto no solo sucede en Bogotá, sino que sucede en las demás ciudades del país. La ley 142 tiene males. Los vocales de control no pueden intervenir en las empresas mixtas, solo lo pueden hacer en las que son 100% públicas. Y de eso ya son muy pocas las que nos quedaron. Es decir, que esta figura se la pasaron por la galleta. Los procedimientos de respuestas a peticiones en las empresas se las pasan por la faja, y en cuanto al derecho a la información, ni se diga. La ley permite que las tarifas de los servicios públicos crezcan 2 y 3 veces por encima de la inflación. ¿Qué proponemos? Es necesario resaltar que la ley 142 ha tenido 15 remedios, que de nada han servido y menos a los intereses de los usuarios. La nueva ley colombiana nos podría contener que el usuario es un cliente y tiene derecho por ley a que lo respetemos. Las tarifas de los servicios públicos no pueden subir por encima de la inflación. La nueva ley debe ser el producto de una concertación entre el gobierno, las empresas y especialmente de los usuarios, con criterios de honestidad, de respeto, de equidad y de justicia social. La nueva ley prohibirá la privatización de los servicios de acueducto y energía por ser vitales para el ser humano y por ende responsabilidad estatal. La ley proprenderá porque las empresas de servicios públicos sean 100% estatales. La ley debe incluir la creación del defensor de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios. La ley debe integrar una reglamentación clara para el funcionamiento de los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos y restablecer indefinidamente los subsidios en los servicios públicos. Debe incluir el procedimiento para la elección popular del superintendente de los servicios públicos domiciliarios. Se deberá conformar una sola entidad que se encargue de la vigilancia, el control y la regulación del tema de los servicios públicos, con poder y dientes para someter a las empresas. La nueva ley establecerá la prohibición de cambiar los medidores sin necesidad. La metodología o ajuste de los medidores
será ejercida por empresas independientes a las prestadoras de los servicios públicos. Los costos de los atentados terroristas y la voladura de torres no correrán por cuenta del usuario, sino de los seguros pertinentes que serán previstos y tomados con anterioridad. El cargo fijo será eliminado del contrato de los servicios públicos y solo se cobrará el consumo. En la nueva ley se establecerá la prohibición de cortar el servicio por el no pago de la primera factura. Los usuarios podrán pagar los servicios en cualquier banco y en cualquier horario. Se prohibirá la facturación por promedio. Las empresas deberán enviar las facturas dentro de los 5 primeros días de cada mes. La ley eliminará el cobro de la reconexión. Y luego de haber acudido sin éxito al Congreso Nacional en varias oportunidades, con proyectos de ley en procura de construir justicia en el tema de los servicios públicos, acudo al pueblo en espera de contar con su respaldo y apoyo para sacar adelante un referéndum por lo que es justo en los servicios públicos, que derogue la ley 142, permitiéndole darle a nuestro país una nueva ley más justa que corresponda a la realidad social que atraviesa la población de mi querida Colombia. Solo unidos lo lograremos, colombianos.